casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Hola hermanos, ¿cómo están? Una bendición estar de nuestra casita para una nueva iglesia en casa. Un nuevo tiempo de poder seguir aprendiendo la palabra del Señor, seguir aprendiendo sus principios, seguir aprendiendo de Él. Y para mí siempre ha sido una bendición poder compartir la palabra junto a la mujer que más amo, la más linda, junto a Pía, mi esposa, y es una bendición. Eso pensaba también en la tarde, que lindo poder, este privilegio que tenemos varios, de poder servir junto a la familia. Amén. Y también quiero animar a aquellos que quizás están solitos, nadie más en su familia está, animarles a que puedan seguir en oración por su familia y que el Señor cumple sus promesas. Y que puedas declarar ahí, así en fe, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor por eso. No sé, Pita, ¿quiere decir algo? Sí, es un gusto, una alegría para nosotros poder compartir una semana más la palabra del Señor, que seamos edificados todos. Amén. Con lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Sí, amén. Y es tremendo entender que nunca dejamos de aprender. Sí. Que siempre hay algo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Amén. Y es lindo eso, ver que vamos en este camino, vamos aprendiendo, vamos poniendo ingredientes, Sí. ¿no es cierto?, para ir llevando nuestra vida cristiana lo mejor posible, ser cada día más parecido a Cristo. Amén. Qué mal pensar que uno ya no tiene que aprender, ¿no? Que llegó. Que llegó. No, Qué mal. no. Amén. Oremos al Señor. Amén. Así que ahí en sus casas, mis hermanos, también oremos al Señor. Amén. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre, por este tiempo. Oh, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias porque tú estás trabajando. Y tu palabra dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Amén. Amén, así es, Señor. Bendito Dios. Amén. Hay una canción, me acordé cuando dije eso, de Steve Green, que es: aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. Otra vez cantemos. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. Amén. Esta palabra, hermanos, el que comenzó en ti, en mí, en nosotros, esa obra poderosa, Él va a completarla. Así es. Él va a completarla, Él va a terminarla. Así que, Señor, nos abrimos a este obrar tuyo, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Señor.
Aleluya. Que podamos ser un reflejo del Señor. Amén. Y sabe, hermanos, que el Señor usa todas las circunstancias. Así es. El Señor está usando todo lo que estamos viviendo como en forma personal, tú quizás ahí, lo que tú estás viviendo y que quizás nadie más sabe o muy poquitos saben. El Señor usa cada circunstancia. Incluso usa las circunstancias buenas o de repente esas cosas que son como que nos traen tanta alegría. El Señor también las usa. El Señor usa, como cuando estudiamos lo de las finanzas, Sí. el Señor usa la escasez también, pero Él también usa a veces la abundancia para ver cómo está nuestro corazón. Porque al final, hermanos, la meta que tenemos no es ser felices. No, la meta que tenemos es ser como Jesús. Amén, parecernos a Cristo. Sí. Amén, como esa canción de Asaf. Que mis sueños, todo lo dejo para ser como Jesús. Amén. Si nos acordamos, la cantamos. Sí. Amén. Hemos estado hablando, mis hermanos, aquí con mi esposa, sobre los atributos de Dios. Hicimos, creo, 6 atributos, o bueno, Características. sí, pero ahí el primero fue la introducción, entonces eso fueron 5. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmenso y personal. Sí. Vimos 5 atributos de Dios y faltan muchos más, así que vamos en un tiempo más, vamos a continuar cuando el Señor nos conduzca también en esto. Quizás lo podemos hacer presencial ya, sería maravilloso tener un estudio solo de los atributos de Dios. Así es. Sí, sería muy, muy, muy lindo y poder estar también en familia, poder estudiar esto. Hermanos, pero hay algo muy importante, que es nuestra respuesta a este Señor tan maravilloso. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cómo respondemos a esto, a este amor tan grande del Señor? Tenemos 2 formas de responder. Una forma es ser totalmente, ignorar, como no tomar en cuenta todo esto y ser deísta. ¿Sabes quiénes son los deístas? ¿Cuál es el deísmo? El deísmo es saber que Dios existe, pero vivir como si no existiera. O sea, tenerlo, un día vas a reunión y tú sabes que está, y en el día tú te despiertas y dices, sí, yo sé que está, pero no vives de acuerdo a esa verdad. ¿Y qué es no vivir de acuerdo a esa verdad? En otras palabras, es ignorar lo que Dios dice en su palabra. Hay muchos deístas. Creo que muchos nuestros países que son, entre comillas, cristianos, están llenos de deístas. En vez de cristianos debieran ser países deístas. Porque tú le preguntas a cualquier persona, sí, yo creo en Dios, sí, las religiones hacen bien, sí, a mí me ha hecho bien, así que por eso estoy. O algunos te dicen, no, yo te respeto tu religión, y si te ha hecho bien, sigue tu religión. Entonces no hay una mayor, creen que es una religión y creen que está reducido a solo un momento. Pero no es así. Esa era una respuesta que podemos dar frente al Señor. Y la segunda respuesta es reconocerlo como el Señor de nuestras vidas. O sea, convertirnos en discípulos. Convertirnos en discípulos. La otra iglesia en casa, mi papá, mi mamá, ellos han estado hablando de el Borea. Claro. El Borea. Visión, que usted lo escribe hacia abajo, Borea, pero cada uno de esos, ¿cómo se llama eso? Acróstico. Sí. Un acróstico, Borea, y cada una de estas palabras, de estas letras, digamos, nace una palabra de estas letras. Entonces, Borea, visión, oración, relaciones firmes, estrategia
y acción. ¿Esto con quiénes se lleva a cabo? ¿Quiénes van a poder tener una visión, una estrategia, acción, relaciones firmes, estrategia, perdón, lo dije al revés, oración y acción al final? ¿Quiénes? Discípulos. Amén. Discípulos. Y por eso el Señor fue tan claro cuando Él dijo en Mateo 28 y nos dio este último gran encargo, la gran comisión. ¿Así cómo se llama? La gran comisión. Tremenda comisión. Comisión. Nos podría haber dicho cualquier otra gran comisión, no sé, júntense, hagan tremendo estudio, armen seminarios, hagan iglesias que entretengan a la gente, tremendos grupos de música. No, Él no dijo nada de eso. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Amén. A todas las naciones. Amén. Todas las naciones. Y sabe que dentro de cada país hay diferentes etnias. Por ejemplo, en Chile tenemos en el norte, en el sur, diferentes etnias. Todas esas son naciones. Etimológicamente la palabra naciones viene de etnias, de grupos étnicos. India tiene miles de etnias y así podemos seguir. Entonces el Señor no dijo y hace discípulo a cada país que se arme después de años. No, dijo y hace discípulo a cada etnia, a cada nación. Y se está logrando, mis hermanos. El Evangelio está avanzando. De repente nos sentimos apabullados por las cosas malas, que esto, que el gobierno, que las leyes, esto. Hermano, la iglesia no se detiene. La iglesia nunca se detuvo, ni en las peores pestes se detuvo, ni en las peores situaciones, ni en la persecución, ni en la Edad Media. No se paró con las guerras, no se paró con la Primera ni con la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se detendrá hoy día. Estamos en los últimos tiempos y el Señor siempre es vencedor. Amén. Amén. Discípulos. Hay un libro de Juan Carlos Ortiz que se llama El Discípulo, que lo recomendamos y es muy bueno, y hay algunas ideas que vamos a sacar acá con Pía en relación a esto de ser discípulos del Señor. Amén. No es ser creyentes. Hemos aprendido que el Señor lo que quiere es discípulos. Y que la palabra creyente en el Nuevo Testamento no está, no existe. La palabra cristiano poquitas veces. Pero la palabra discípulo más de 250 veces. Esto es lo que el Señor quiere, que tú y yo, mi esposa, tu familia, tus hijos, seamos discípulos del Señor Jesús. Amén. 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 Me interrumpen nomás. Sí. ¿Qué eres? Ahí se te pregunta. ¿Qué eres, hermano? Es como a mí me pasa también, hermanos, cuando hablamos de adoración. Y uno dice, ya, ¿quiénes adoran al Señor? Y levantamos nuestra mano pensando que adoración es cantar. ¿Qué eres? ¿Discípulo o un miembro de una iglesia? Tal o cual. ¿Qué eres? No, discípulo del Señor. Y en realidad ese título de ser discípulo del Señor es muy importante. No es algo así nomás. Antiguamente, sobre todo los que les gusta ver quizás películas de artes marciales o han visto, se habla mucho del maestro. Entonces, por ejemplo, ese peleador era conocido porque era discípulo de este maestro. Entonces dicen, entonces es bueno, es peligroso. O estudiante, ¿se acuerda de Saulo? Quien fue después el apóstol Pablo. ¿Por qué fue conocido y era admirado? Porque era discípulo de Gamaliel, porque había aprendido a los pies de Gamaliel. Sí. Entonces no es menor esto. Si somos discípulos de Jesús, este es un título tremendo, hermanos. No es al azar. No es algo liviano. Porque quiere decir
que tú estás representando a ese maestro. Somos discípulos de Jesús. Yo personalmente, yo creo ser un discípulo de Jesús. ¿Sí? Y quizás tú también dices, sí, yo también soy un discípulo. Aunque hay cosas que nos cuestan, ¿no? Obvio, sí. Pero somos discípulos de Jesús. Y vamos a ver algunas características. Ya. No, dale, amor. No, que eso que hemos aprendido, de que el discípulo es el que cree y hace. Y hace. Entonces, de repente, tenemos personas que se quedan solo en el creer. Pues yo creo en Dios, como estábamos hablando. Sí. O yo pertenezco a esta iglesia y qué bonito que habla el pastor, o me gusta esto y toda la cosa. Pero solo cree, no hace. Sí. Entonces, este discípulo cree todo lo que Dios dice y hace todo lo que Él nos manda. Entonces, ahí vamos a ir viendo las características, el que el discípulo es enseñable, todas esas cosas que son tan fundamentales. ¿Cómo le vamos a enseñar algo a alguien que no quiere aprender? ¿No es cierto? A mí me pasa en momentos con mi hija, la Flo, que está estudiando su segundo básico, es chiquitita, pero ella tiene que estar dispuesta a aprender para que yo le pueda enseñar. Si ella no está dispuesta, no va a aprender nada, no va a recibir lo que yo le estoy entregando, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es, qué fundamental es que ese discípulo sea enseñable, esté dispuesto a recibir la enseñanza a través de la palabra, lo que Dios quiere decirle. Esa es la primera característica más importante, que sea enseñable. Enseñable, que tenga una actitud abierta a aprender. Y sabes que una de las características que hace una persona enseñable es que es abierta, que es transparente. ¿Se fija lo que es transparente? Que se ve para el otro lado. ¿Qué es eso? O sea que si me pusieran a mí o te pusieran a ti unos lentes especiales, tú podrías verme adentro todo lo que hay en mi corazón, las intenciones, los pensamientos. Es una persona transparente. Un discípulo es una persona transparente. No muestra otra cosa, no se cubre con una o cuando dice con esa piel de oveja, haciendo que es un lobo. Claro. Hay algunos que lo hacen, lamentablemente, hermanos. Hay algunos que han aprendido de la religión, han aprendido quizás de hasta de sus casas a veces, a ser unos profesionales en la hipocresía. Y se disfrazan y muestran una imagen de piedad. La Biblia habla de eso. Una imagen de piedad, pero en realidad no lo son. Son adentro sucios, pero muestran una imagen. Pero el Señor quiere que seamos transparentes. Amén. Que tú puedas verme a mí, que yo pueda verte a ti, que nos podamos ver. Y eso somos. Eso somos, lo que hay adentro nuestro, hermanos. Amén. Ahora, es interesante poder tomar conciencia de que Dios es omnisciente y que Él ve todo. Por lo tanto, ponte lo que quieras. Y como el Señor lo ve todo, el Señor, como vio el corazón, está el ejemplo tan claro de los fariseos. Ellos primero se portaban como buenos religiosos. Ponían, dice, sus caras, desnudan sus caras, lavan, con ropa apropiada para dar una imagen. Cuando ayunaban, cuando ofrendaban, lo hacían para ser vistos. Como algunas personas de repente que dan para ser vistos. Y quiso el Señor, hermanos, como el Señor ve el corazón, fue a los que más duro trató. No trató duro a los pecadores. Hermanos, no nos equivoquemos. Nosotros no podemos tratar duro a los pecadores. Tenemos que ser como Jesús. Amén. Que les dice la verdad, pero con un amor. Si no estamos llenos de amor, no la digamos. Tiene que ser con amor esa verdad.
Por las redes sociales tenemos que llenar de amor las redes sociales. Hay tanta pelea, tanta crítica, tanta vanidad, tanta sensualidad. Sí. El otro día comentábamos con mi esposa esto. Tanta cosa que anda dando vuelta. Hermanos, no caigamos en esto. Sí. No caigamos en esto. Nosotros no subamos fotos que glorifiquen a Dios. Subamos fotos que le den gloria a Él, no fotos que para que me vean a mí y que produzca una exaltación del hombre. Sí. No, mujeres, cuídense. Esposos, cuiden a sus mujeres. Pero que todo lo que hagamos sea para glorificar Amén. Al Señor. Amén. Sin hipocresía. Amén. Amén. Y es tan tremendo esto. También estaba pensando que hay personas, y nosotros tenemos que pensar hoy sí hay personas, lo que yo estoy diciendo, pero también yo lo tengo que pensar para mí. Entonces, yo me he dado cuenta a lo largo de estos años, discipulando, enseñando, que hay gente que es súper fácil decirle los errores. Ah, sí. ¿No es cierto? A mí al tiro se me viene a la mente un par de personas que uno les dice, ¿sabes qué? Que vi esto en ti, creo que en esto tienes que crecer, esta actitud que tuviste, yo te vi y no estuvo bien. En serio, yo no quiero ser así, tú tenés que decirme nomás, no sé. Y uno le da un gozo, a mí me pasa. Sí. El otro día tuvimos un momento con un matrimonio y fue tan lindo. Yo le decía a Mauricio, qué edificante esto. Cuando la persona abre su corazón y uno le puede decir y lo recibe de esa manera tan linda. Entonces, y por otro lado hay personas que uno les dice algo. Y se transforman en enemigos. Y cambian así como decía este pastor, que es como el gatito cuando uno le pasa la mano al revés, ¿cómo se dice? Sí, en contrapelo. En contrapelo. Y se engrifa. Sí. Entonces, ¿cómo actúo yo cuando me dicen? Amén. Sí. ¿Qué actitud tengo yo en mi corazón? Sí. ¿Soy enseñable? ¿Recibo bien? Cuando me dicen algo, a veces no es tan fácil. No es tan así, ¡oh, qué rico! Pero tenemos que ir aprendiendo. Amén. A recibir corrección. ¿Cómo vamos a ser transformados si no nos corrigen? Sí. A veces ni siquiera sabemos que estamos haciéndolo mal, ¿no es cierto? Enseñable. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Sí. Primera de Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En otras palabras significa, miren, como yo obedezco a Cristo, así ustedes obedezcan. Claro. ¡Wow! Ese es un discípulo. Sí. Ese es un discípulo, es una característica de discípulo. Imítenme a mí. Miren, así en esto yo estoy obedeciendo. Obedézcanle así a Cristo. A veces nos da temor decir esto. Claro, pensamos que es como orgullo. Sí. Pero no, si lo estamos haciendo con nuestro corazón sincero delante del Señor, no es orgullo. Sí. Ahora, a veces también no lo decimos porque no hay nada que imitar en ti. También. Porque no hay nada bueno que imitar. Entonces dice, porque a veces no vivimos como deberíamos vivir. Entonces a veces decimos, no me mire a mí, mire la Biblia. Ajá, claro. Pero esto, en otras palabras, quiere decir, yo no lo hago bien, lo intento, pero no lo hago bien, así que no te va a resultar. Es difícil. Es difícil. Pero la verdad, hermanos, que no es así. No es así. Por ejemplo, un tiempo se hablaba, y quizás también, yo creo que se sigue hablando, pero nosotros hemos cambiado, los años van pasando, y también nuestro estado, ahora ya estamos casados. Pero un tiempo se decía, es imposible llegar virgen al matrimonio en estos tiempos que vivimos. No es verdad, no es imposible. Puede ser a veces difícil, pero no es imposible. Es posible. Es posible. Cuidando esa área es posible. Y ahí nosotros podemos decir, con mi esposa,
y quizá varios más que están escuchando, podemos decir, imítennos a nosotros. Claro. Porque lo logramos. Sí. Dios nos ayudó a guardar nuestra vida, nuestra santidad. Y así hay otras áreas, hay hermanos que son muy generosos y quedan calladitos. Y ellos también podrían decir, mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Porque no es mérito nuestro, Claro. No es mérito nuestro, es por la obra del Señor en nosotros. Amén. 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 La palabra nos dice en Filipenses 4:9, nos dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Mira, clarito. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén, hermanos, enseñables, obedientes a la palabra del Señor. Y eso a veces nos cuesta. Sí. Comenzar a poner en práctica es una decisión. Sí. A veces yo les contaba hace varias iglesias en casa atrás, ya meses, como ha pasado tanto tiempo, pero en la oración, que a mí me costó mucho tiempo retomar mi disciplina de oración después de tener a mis hijas. Y me dispuse. Amén. Y nos ha ido resultando, pero nos ha resultado, podemos dar fe de que nos ha resultado, pero pon en práctica. Amén. Pon en práctica. Entonces, de repente nos cuesta poner la voluntad y decir, yo voy a poner en práctica esto que estoy aprendiendo. ¿Cuántas cosas que hemos aprendido, que se nos han enseñado, que nuestros pastores nos han enseñado? ¿Cuántas cosas que el Señor a través de su palabra nos ha dicho? Que uno abre la Biblia y lee, ¿no es cierto? Que tenemos que estar en paz con toda la gente. Amén, corta. No tiene que venir un predicador del extranjero a decirte que tengas que estar en paz con todo el mundo. Está en la palabra. Entonces, ¿por qué a veces no lo ponemos en práctica? O cuando también se dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué parte no podríamos entender de esa? La interpretación. ¿Cuál sería? Dice clarito, hermanos, no os unáis con yugo desigual. Entonces esto tiene que ver, por supuesto, cuando alguien quiere entablar una relación con el sexo opuesto. Pero también tiene una connotación también en quizás hacer negocios. Claro, sí. No os unáis con yugo desigual. Con un yugo desigual, algo que va hacia otro lugar. Hermanos, es importante poder comprender esta primera característica, ser enseñable, ser transparente. Van de la mano, ser enseñable, ser transparente, ser humilde. Ser humilde. El orgulloso no aprende, el orgulloso cree que sabe, pero el orgulloso es el que menos sabe. La persona humilde es el que más va aprendiendo, y no solo aprendiendo de cosas cotidianas, sino que va aprendiendo del corazón de Dios. Amén. Va aprendiendo de su mente, porque el hombre humilde es el hombre que teme al Señor, y el hombre que teme al Señor es el hombre sabio. Amén. Por lo tanto, hay una gran distancia entre una persona que puede saber, puede tener un conocimiento X, pero lo otro es sabiduría. Entonces, hermanos, el discípulo de Dios no tiene alternativa, debe ser sabio. ¿Por qué, hermano? Dice usted, ¿pero cómo? Sí, porque la sabiduría viene después del temor de Dios. Entonces el discípulo tiene temor de Dios y es un hombre sabio. Y además la palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala, Señor. De repente, hasta en cualquier situación, nosotros le decimos al Señor, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que responder? Amén. Amén. Dice la palabra que el alto y sublime que habita en la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Características de un discípulo. La humildad, y mire lo que la promesa del Señor, Él está con el quebrantado y humilde de espíritu, no con el orgulloso. La palabra dice en Proverbios
que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El reconocer nuestro estado, ¿no es cierto? El reconocer de que no somos nada sin el Señor, que Él nos rescató, de que si hemos sido restaurados, si tenemos familia bien constituidas, hijos en Cristo, es por la obra de Dios. Nosotros. No es mérito. Aquí por eso no cabe el orgullo. ¿Cuál es el menor? Es que yo y mis hijos y todo. Hoy hemos sido obedientes. Como dice mi suegra, que me encanta, que dice, mis hijos están en Cristo porque igual yo me he equivocado, pero le pido al Señor siempre que sea lo mínimo, en las cosas menos importantes. Y eso ha dado fruto. ¿No es cierto? Amén. No, Señor. Hermanos, seamos discípulos. Amén. Que nuestra congregación, Red Vida, o quizá otra congregación donde tú estás, seamos todos discípulos. Amén. Que nos parezcamos a Jesús. Amén. Un buen discípulo no es el que sabe. Un buen discípulo es el que vive todo lo que el Maestro dice. Amén. Ese es un buen discípulo. Hermanos, en Hechos de los Apóstoles dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Se multiplicaba, ¿qué cosa? El número de discípulos, hermanos. Sí. Todos en el reino animal, las plantas, todas se multiplican. Todos. Hay una historia muy linda acá que se las quiero leer del libro. Dice, se acerca una abuelita y le dice al pastor, esta es mi bisnieta. Es cierto, le dijo él. Sí, es mi bisnieta, le dijo la abuelita, le dijo, tengo bisnietos. Uno ya tiene 15 años y si se casa joven es posible que hasta llegue a tener, dice ella, tataranietos. ¿Y cuántos hijos tuvo?, le pregunta. 6, le dice la viejita. ¿Y cuántos bisnietos tiene? Vaya a saberlo, le dice. Nunca los conté. Hermanos, mire, de acuerdo con esta proporción, si cada uno de estos 6 hijos tiene 6 hijos, 36 nietos. Si cada uno es 36 nietos. Unos 216 bisnietos y 1296 tataranietos. Fíjate lo que quiero llegar. Una congregación de discípulos. Si cada uno se multiplica en discípulos, y cada uno de tus discípulos se multiplica en discípulos, y cada uno de ellos en discípulos, hermanos, es un crecimiento exponencial. Claro, sí. Es tremendo. Y cada uno de ellos cumple una función. Y ahí está, hermanos, lo tremendo. Debemos hacer discípulos. Debemos ser discípulos y hacer discípulos. Para que cada uno de los que está con nosotros en la iglesia en casa, hermano, en tu iglesia en casa, cada uno sea un discípulo, un hombre y una mujer que se parecen a Jesús. Amén. No que se llena la cabeza solo de conocimiento, que es bueno, pero no, lo más importante es parecernos a Jesús. Y el discípulo no se mantiene siempre igual, ¿no es cierto? Amén. ¿Has escuchado a gente que dice que yo soy así? Sí. Es que a mí me cuesta sí, perdonar. Yo soy así. Tengo problemas con el perdón. Entonces, si yo soy discípula, a mí me cuesta hoy día perdonar y no puede ser que el otro año me siga costando perdonar. Amén. Amén. Tiene que haber un avance. Yo tengo que crecer. Amén. Yo tengo que crecer. Y así en distintas cosas, en áreas. Todos somos distintos. Hay cosas que a Mauricio le cuestan y que para mí son fáciles. Y al contrario, hay cosas que a mí me cuestan y que para él son fáciles. Todos tenemos, ¿no es cierto?, nuestros procesos, nuestras áreas. Pero en eso nosotros tenemos que ir avanzando. Amén. La palabra dice que tenemos que ir avanzando hacia la madurez hasta parecernos más a Cristo, a ese varón perfecto. Esa es nuestra meta, parecernos a Jesús. Entonces, en este caminar de discípulo, yo voy creciendo. Si me costaba perdonar, ahora perdono. Si me costaba pedir perdón, ahora pido perdón. Y tenemos la gracia del Señor para hacerlo. Que la gracia, hermano, es el poder sobrenatural para poder hacer aquello que nunca antes lo podríamos haber podido hacer. Sí. ¿Lo dije bien?
Un poco enredado, un poco pero enredado, yo creo que pero se está entendió. Sí. Y Él nos da eso, la otra vez estudiamos con Mauricio, el Espíritu de Dios. Amén. Nos va capacitando. El dunamis. ¿No es cierto? Es ese dunamis, ese catalizador, el que nos da la fuerza. Sí, fuerza. La fuerza. El otro día mi hija mediana me decía, mamá, no puedo porque no me acuerdo qué cosa era no sé si era que se quejaba, que desobedecían. Me decía, y yo le pido al Señor, es tan chiquita como solo, le pido al Señor, y después al otro día de nuevo desobedezco, parece que era la desobediencia. Y de nuevo, mamá, y de nuevo me pasa. Entonces oramos ahí en ese momento al Señor, que el Señor la ayudara. Y ella se animó tan chiquitita, se animó y dijo, ya, mamá. Yo le decía, el Señor es fuerte en tu debilidad, y si a ti te cuesta esto, pídele al Señor ayuda. Y ella tan pequeñita se animó con eso, sí, sabiendo que el Señor le iba a ayudar a ser más obediente. Amén. Qué simple, hermanos. Sí. No es difícil, porque el que nos ayuda a hacer lo que es imposible para nosotros es el Espíritu Santo maravilloso. Oh, es tremendo. Sí. Debemos abrir nuestro corazón al obrar del Espíritu Santo. Amén. Él es el principal discipulador. Amén. Nosotros secundamos. Nosotros vamos atrás, pero Él es quien va haciendo la obra. Por eso es tan indispensable abrir el corazón, tener una vida espiritual, una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de lectura de la palabra, una vida de comunión unos con otros. Nos vamos edificando. Nos vamos edificando. El discípulo sabe que solo no puede estar. Aquel que dice, no, yo el Señor, y tiene mala relación con los demás, no está bien con el Señor, es un mentiroso. La palabra del Señor dice, el apóstol Juan lo dice, que aquel que dice estar bien con Dios y todo, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Aquel que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque el amor de Dios no está en él. Sí. Hermanos, ser discípulo es algo muy práctico. Es práctico, no es algo místico. No, hermanos. Hermanos, debemos seguir siendo equipados. Ser enseñables para ser equipados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Sabe qué? Yo no dudo que los que están escuchando, de verdad no dudo, y no es un cliché, no dudo que Dios a cada uno de los que estamos ahora conectados, Dios le ha dado dones, gracia, talentos. Amén. Maravillosos, hermanos, maravillosos. Dios te quiere usar a ti en un contexto, en un lugar, en un área. Dios te quiere usar, no hay duda de eso, hermanos. Porque Dios en cada uno depositó dones, gracias, talentos. Dios te asignó algo, no hay duda. Pero ¿sabes lo que a veces pasa? Que no estamos preparados para llevar este ministerio. ¿Por qué? Porque no hemos sido moldeados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque somos un peligro. A veces nuestro mal carácter no es capaz de sostener nuestro ministerio. Entonces puedes tener, uy, qué lindo el ministerio, que mira, se ve que tiene un ministerio tan lindo de sanidad, no sé, pero eres orgulloso y crees que te las sabes todas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tu orgullo fue más fuerte que tu ministerio, te la ganó el mal carácter. Y esto es lo que tenemos que luchar. Hay algunos que les ganan la inmoralidad, hay otros que les ganan a veces problemas económicos. Hermanos, seamos discípulos, seamos transparentes. Tú tienes una persona, un obrero, una persona encargada, un discipulador en la iglesia, en casa. Abre tu corazón. Si estás en un problema, pide oración. O si no, puedes llamarnos a nosotros, puedes llamar a los pastores, a cualquier hermano que también está sirviendo al Señor a cargo de los grupos. Pero abre tu corazón. Sí. Amén. Sí, y ahí es tremendo porque el diablo opera en la oscuridad. Sí. Cuando hay situaciones, cuando hay tentaciones, cuando hay pecado, cuando hay estas cosas que nos cuestan y cuando está, eso lo tenemos ahí guardadito, ¿no es cierto? Ahí está el diablo operando, pero cuando nosotros lo ponemos en luz.
eso se debilita. Se debilita, amén. Se debilita. Entonces, por eso necesitamos los unos de los otros. Amén. Por eso necesitamos estar en comunión, necesitamos esta apertura, decirnos, a mí me cuesta esto, ¿cómo lo haces tú? Y vamos a recibir una palabra de ánimo, ¿no es cierto? Y el Señor no viene aquí a acusarte, a condenarte, a decirte, mira lo que hiciste. El diablo es el que condena. El Señor quiere que nosotros seamos restaurados. Él quiere que nosotros nos levantemos, ¿no es cierto? Nos limpia, nos santifica y nos impulsa a seguir adelante. Amén. Así como un es. Papá a un hijo, ¿no es cierto? Es. Cuando se hace caquita, le limpia la caquita, lo lava y todo, y listo. Cuando se cae la guagüita, no le da un chute, sino que lo levanta y ya, y siga adelante. Amén. Amén. Discípulo. Discípulo, sí. Discípulo del Señor. Es tan importante lo que decía Pía, de que esa es otra característica. Quizás en la próxima Iglesia en Casa vamos a seguir con más características. Nos hemos quedado en enseñable, transparente, pero también hay otra característica que quiero ahora leer algo que quiere decir que discierne el cuerpo. Esto es emocionante. A mí me emociona esto. Que discierne el cuerpo, que entiende que somos uno. Amén. Que entiende que somos un cuerpo. Usted sabe que una sola congregación no puede ganar todo el mundo. Claro. Pero sí la iglesia. Amén. Nosotros, como congregación, no podemos ganar todo Rancagua. Pero sí la iglesia de Rancagua. Podemos ganar Rancagua para Cristo. Si la iglesia de Rancagua se colma, se llena de discípulos, de hombres y mujeres que se parecen a Jesús, amén, de hombres y mujeres que viven el Evangelio de Jesús, que viven de acuerdo a su voluntad. Amén. Que no critican a los demás. Mire, cuando un creyente critica a otro, quiere decir que no discierne el cuerpo de Cristo. Es como un hombre que con una cuchilla en su mano se trata de cortar el pie. Claro, propio cuerpo. Entonces uno le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el otro dice, me estoy cortando el pie. ¿Pero por qué? Porque este pie, y cortándose, se paró encima del otro. Y este me dijo que lo cortara. Sin duda, que si vemos a una persona haciendo esto, ¿qué vamos a decir? ¿Está mal de dónde? De acá. Claro. Está mal de la cabeza. No tiene discernimiento para darse cuenta que ambos pies pertenecen al mismo cuerpo. A veces ocurre que cuando uno está comiendo se muerde la lengua. Claro. ¿Le ha pasado? Se muerde la lengua. Pero eso no es una razón para arrancarse los dientes porque mordieron la lengua. La lengua puede hablar y la lengua no dice eso sola. Aunque puede, no lo dice. No pide que se arranquen los dientes. ¿Por qué? Porque la lengua sabe que aunque los dientes se portaron mal con ella, son del cuerpo. La lengua discierne el cuerpo. Algunos no discernimos el cuerpo, no entendemos. Por eso cuando es importante, cuando cenamos, tomamos la cena del Señor y recordamos a través del vino, del pan, su sangre, su cuerpo, debemos discernir el cuerpo de Cristo, debemos estar conscientes de que todos mis hermanos somos un solo cuerpo y que quizá hubieron cosas que no me gustaron, pero hermanos, somos del mismo cuerpo. ¿Qué propósito nos podría conducir cuando herimos nuestro propio cuerpo? ¿Qué motivo nos impulsa a dañar y dividir el cuerpo? La cena del Señor, como decía, es para enseñarnos a amar, respetar y edificar el cuerpo de Cristo, del cual tú y yo
mi esposa, tu familia, somos miembros. Romanos 12, 4 y 5. ¿Podemos leer? Romanos 12, 4 y 5. 4 y 5 dice: Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros. Amén, 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 amén. El mismo Efesios 4:16. 4:16 dice: De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Somos miembros, hermanos, somos miembros y así funciona la iglesia del Señor. Miembros sostenidos, ajustados. Amén. Somos discípulos del Señor. Bien. Y miembros los unos de los otros. Dice aquí en Efesios 2:19. Amén. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, Amén. sino que sois conciudadanos de los santos y sois Miembros de la familia de Dios. Amén. 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 El Señor no quiere miembros sueltos. Claro. No. Somos partes de un cuerpo. Y este cuerpo de Cristo está conformado, como dice su palabra, por discípulos. Por discípulos. Amén. Amén. Mira, un creyente es uno que asiste a reuniones. Un creyente es uno que sí da a veces da alguna ofrenda, qué sé yo, algún diezmo. Un creyente también sabe que debe vivir en santidad. Si reúne estos tres requisitos, se le considera entonces como un buen creyente o es un buen cristiano. Pero esto es igual que un socio de un club. Claro. Porque el socio del club, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a las reuniones. ¿Qué más? Debe pagar las cuotas. ¿Y qué más? Se debe esforzar por no desacreditar su club. Claro. Es lo mismo. Entonces tenemos muchos hermanos, mucha persona que va, que piensa que es un club. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es un lugar donde hay discípulos, donde somos adiestrados, preparados, donde vivimos una vida lo más parecido a Jesús, nos queremos parecer a Él, y en donde nosotros tenemos que estar en preparación espiritual para invadir el territorio que el diablo ha tomado. Esto es un discípulo. Un discípulo no es el que se porta bonito y que está ahí, que va a reunión y está domesticado. No, el discípulo, la discípula del Señor, somos soldados. Amén. Espiritualmente pesamos porque tenemos vidas santas, vidas de oración. Esto es un discípulo transparente, enseñable. Amén. Amén. Discípulo, discípulo, hermano. Esa palabra es una revolución, discípulos del Señor. Un discípulo es un alumno que aprende a vivir la vida del maestro y que poco a poco, ¿qué empieza a hacer? Enseñarle a otros a vivir la vida del maestro. Sí. Amén. 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 Eso es. No es solamente vivirlas para nosotros, ser lindo, una familia, sino que es poder decirle a otros la vida maravillosa que es en Jesús. Amén. Amén. El maestro debe ser discípulo. Nunca deja de ser discípulo. Así es. Así que, hermano, nosotros que tenemos iglesia en casa y todos que vamos a tener iglesia en casa, discípulos, nunca dejamos de ser discípulos. Amén. Amén, nunca. Amén. Hay un ejemplo de esto. A ver, voy a leer un poquito. Los discípulos, ¿sabe cómo se hacen? Llevándolos a su casa. Me encanta esto. Y mostrándoles cómo vivimos.
Jesús les dijo a sus discípulos, venid y ved. Véanme. Siempre comentamos eso también con Pía, que también es de campamento, y con muchos hermanos más, y con mis papás, cuando íbamos a campamentos largos. Los 2, 3 primeros días, tú podías vestirte ponerte una ropa un poco hipócrita, ¿no? Como querer mostrar que aquí no peleo, no grito, no le doy mis hijos, todo ello. Pero ya después se acaba la cuerda y somos tal cual somos. Y ahí empieza el campamento. Ahí empieza lo lindo, porque así igual te amamos, porque así igual el Señor te ama, así igual nos amamos. ¿Y sabe qué? Uno no ama la careta, no ama la hipocresía, uno ama la sinceridad. Amén. Uno ama a la persona sincera. Sí. Uno ama a esta persona que se muestra tal cual es. Por eso tenemos que nosotros ser transparentes y amarnos así como somos, no tener un doble discurso. La persona que manipula es experto, porque el que manipula se presenta como alguien simpático o alguien de tal o cual característica porque quiere controlarte. No, eso es horrible. La manipulación es hechicería. La manipulación está ligada en la palabra a un espíritu que es el espíritu de Jezabel, que se muestra de una manera para conseguir al final algo para su beneficio, no para la gloria de Dios, no para beneficio de otros, no, es para su beneficio. Hermanos, Dios no quiere esto. Dice, vamos a estudiar eso más adelante, dice en una de las cartas, una de las iglesias del Apocalipsis, le dice, tengo algo contra ti, que has tolerado a esta mujer Jezabel, a este espíritu de Jezabel. Los discípulos no queremos manipular. Los discípulos queremos dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Bueno, este tema es larguísimo, así que vamos a ir terminando por ahora y después vamos a seguir compartiendo. Amén. El discípulo, más que hablar, es vivir y enseñar, el discipulado, más que hablar, es vivir y enseñar a vivir a Cristo. La enseñanza, hermanos, tiene 3 dimensiones, y esto lo hemos dicho otras veces. Tiene información, formación y la transformación. Ahora, esa transformación viene producto ¿de qué? Producto de la revelación del Espíritu Santo. Yo informo. Yo puedo decir, mira, por acá no va la cosa, y ahí puedo ayudar en esto de la formación. Pero la revelación que produce transformación es lo que hace solamente nuestro Señor. Amén. A través de su Espíritu Santo operando en nuestras vidas. Necesitamos que haya revelación del Señor. Sí. ¿Sabes que la información es el grado mínimo? Mínimo. Muchas reuniones, dice, voy a leer algo que es interesante. Dice, si yo le describiera a usted Río de Janeiro, el clima, la bahía, el pan de azúcar, las playas, otras cosas, las calles, usted no podría decir cómo es Río, no podría decir que conoce Río de Janeiro. No podría decir, porque nunca lo experimentó personalmente. Esto pasa igual con la vida del discípulo. Sí. Yo no puedo decir que conozco al Señor si yo no vivo al Señor en mi vida. Por eso es tan importante, hermanos, que el punto de partida de un discípulo es ser enseñable, es ser transparente, sí. Es vivir la vida como Jesús quiere que la vivamos. Jesús nunca lo vemos en la Biblia dando un estudio bíblico a sus discípulos. ¿Se imagina a Jesús? De 8 a 9 vamos a tener el devocional, luego vamos a dar un tema y mañana les voy a hacer preguntas sobre el tema. No fue así. Jesús vivió, los discípulos vieron. Fue una transmisión de vida. Amén. ¿Qué ocurrió? Amén. Entonces, hermanos, debemos vivir la vida de Cristo. Debemos vivir la vida de Cristo. Y por eso es tan importante también la comunión. Sí. Para ser discípulos, amén. La comunión, y ahí nos vamos conociendo y vamos siendo formados, nos damos cuenta nuestros errores, vamos viendo, y por eso también nos dimos cuenta varias cosas que creí que estaban bien en mí, pero en esta cuarentena, al estar tanto tiempo aquí
conmigo misma, con mi esposo, con mi hija, me fui dando cuenta que habían cosas que no. Entonces he estado pidiéndole al Señor ayuda, que los frutos del Espíritu estén cada vez más fuertes en mí. Entonces, Señor, capacítame, ayúdame, yo quiero crecer en estos frutos. Aquí mi esposo tendría que dar fe si he crecido o no, pero estoy ahí, esforzándome, ¿no es cierto? Y así cada uno. Y el Señor quiere eso, que estemos ahí unidos en comunión y creciendo como discípulos primeramente de Cristo, y ahí conectados con tu discipulador en tu iglesia en casa. Es muy importante. Amén. Es más importante que a lo mejor de repente no fui por esto. Démosle la importancia que tiene el estar en comunión, ¿no es cierto? Sí, el escuchar la palabra, el Zoom que tiene usted con su iglesia en casa. Prontamente ya en algunos ya se están pudiendo juntar, sí, ya podemos, ya. De grupo, ya podemos. por supuesto respetando las medidas y todo el número de gente en las casas, pero podemos empezar a estar en comunión. Amén, amén, amén. Hermanos, cada instancia aprovechémosla para estar juntos en comunión. Amén, sí. Y aprender los unos de los otros. Sí, sí. Un discípulo también sirve. Amén. Y se están haciendo equipos para poder ir a servir también a la parcela que el Señor nos dio, que es de todos. Aprovecha esta instancia para dos cosas: para servir y para estar en comunión. Amén, sí. Ha sido hermoso los que hemos podido ir. Sirve, hermanos. Sirve al otro, sirve al prójimo, sirve al Señor. Y está en comunión. Hay dos cosas importantes entonces. Primero, para el discípulo, ser enseñable, tener la disposición, el deseo. Y lo segundo es saber que el que comenzó la obra en nosotros, amén, la va a perfeccionar, amén, hasta el día de Jesucristo. Mire, dos canciones. La primera habla de nuestro deseo. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Es el deseo nuestro. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. ¿Y la otra? Aquel, otra vez, quien la buena obra empezó. Aquel que en la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Hermano, y también es bueno pensar que el que es fiel en completarla en ti, también va a ser fiel en completarla en mí, y en mi hermano y en mi hermana. A veces nosotros ponemos la vara alta, siendo sí, que nosotros mismos hay cosas que nos cuestan. Es como lo que dice el Señor: algunos quieren sacar la viga en el ojo ajeno y no se dan cuenta, la paja, y tienen una viga. Sí. Entonces, hermanos, el que comenzó la obra la va a terminar también en ti, en mí, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Es tiempo de orar y declarar estas verdades. Amén. Amén. Como decía Víctor Rodríguez, que veamos en el hermano ese letrero acá. Amén, sí, que dice en construcción. Sí. En construcción. Se nos van a acabar muchos juicios que hacemos, sí, muchas críticas que hacemos sin saber. Amén. Última vez. Aquel
quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén, Señor. Descansamos en la obra que tú estás haciendo. Así que, hermano, ahí ora al Señor y dile gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida, Señor. Y dile con todo tu corazón: Señor, quiero ser un discípulo, una discípula, discípulo lleno de ti, lleno de tu espíritu, y que podamos reflejarte a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les enviamos un abrazo con mi esposita. Les amamos. Chao. Y ya nos veremos, ya se acerca más. Así que les amamos. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.